Hola Jorge, mi nombre es Mateo Caporale. Pregunta, ¿las protestas en Francia pueden ser la chispa de una ola de rebeliones en Europa? Bueno, es una pregunta moderada, porque Europa está en vilo. Hay huelgas en Inglaterra, hay huelgas en Alemania, ha habido huelgas en Lufthansa. Hay huelgas en España. Hemos publicado artículos sobre esas huelgas. Hay una ola de huelgas como no se vio nunca antes. Probablemente el país donde más se refleje, hasta cierto punto, es en el propio Estados Unidos. Pero la perspectiva por delante no es por la chispa francesa, es absolutamente muy clara. Los precios de los alquileres, los precios de la energía, luz y de gas, se han ido por las nubes y lo tienen que pagar los trabajadores. Por este tema, voló por los aires en 45 días una primera ministra en Inglaterra. ¿No es cierto? Que quería sacarle los impuestos a los grandes capitalistas y luego aplicar un programa de austeridad para compensar esa pérdida de impuestos, digamos, a los trabajadores. Entonces, hay un nivel de crisis de gobierno, crisis política, crisis de poder en toda Europa. Y hay una lucha interna dentro de Europa con respecto al problema, cuál es el alcance de la guerra y cuáles son las consecuencias de todo esto. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo que es muy importante. El precio de la energía ha subido mucho porque ha subido también el precio del petróleo. Y el precio del petróleo ha subido porque ahora el petróleo viene de Estados Unidos y viene de Qatar. Ya no viene por gasoductos. En Estados Unidos se saca, se licuifica, se lo sube a los barcos, de los barcos llegan a Europa, en Europa se lo regasifica y recién ahí se lo mete en un gasoducto. En el acuerdo que había entre Alemania y Rusia, y entre Europa y Rusia, el gas salía de un lugar de Rusia directamente por un gasoducto debajo del Báltico, directamente a Alemania. Entonces el costo era tremendamente inferior. Entramos en una época de combustibles carísimos que van a pagar los trabajadores. Esto forma parte de la guerra mundial. Cuando dice las protestas en Francia puede ser la chispa, se trata de protestas que tienen que ver con el tema de la guerra. Y lamentablemente no tengo acá a mano toda una serie de informaciones periodísticas que he recogido. Estas movilizaciones no solo son luchas por reivindicaciones que tienen que ver con el salario, con la carestía, etc. También están las consignas sobre la guerra. Abajo la guerra de la OTAN, fuera de Ucrania, en forma en algunos casos confusa, más o menos grosera, poco clara y lo que fuere, empieza a levantarse a nivel popular un clima contra la guerra, movilizaciones contra la guerra, a pesar de que la izquierda está a favor de la guerra. Porque quiero que sepan todos que el 99% de la izquierda mundial apoya a la OTAN. Como la apoyan en Argentina directamente una parte del Frente de Izquierda y los trabajadores, y en forma más vergonzosa otra parte, o mejor dicho, medio vergonzosa y medio cambiante, buscando adaptarse a las evidencias que no habían advertido cuando estalló la guerra. Es decir, que irrumpen las masas, junto con sus reivindicaciones sociales, con reivindicaciones políticas contra la guerra. Esto sí que ateado además por la sensación de que puede haber una guerra nuclear. De que se alista para una guerra nuclear. Que existe el peligro de una guerra nuclear. De manera que lo que dice Mateo es verdad. Va a haber una ola de rebeliones en Europa. Inclusive en el invierno, que como es sabido en Europa y en algunas partes de Europa, es muy crudo.